El tema de hoy es soluciones. Vamos a ver definiciones, vamos a ver los conceptos de disolución ideal, la ley de Raoult, magnitudes termodinámicas de la mezcla, disoluciones binarias ideales, con sus reactivos diagramas, ¿ya? Las disoluciones fluidas ideales, con la ley de Henry y las propiedades coligativas, ¿ok? Entonces, veamos primeramente qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Se clasifican dependiendo de la naturaleza de las fases, se clasifican en sólida, líquida y gaseosa. El número de componentes que tienen también tiene su respectiva clasificación y pueden ser binaria, ternaria, cuaternaria. ¿Qué es un disolvente? Un disolvente es el componente que está presente en mayor cantidad o que determina el estado de la materia en la que existe una disolución. Y el soluto o los solutos son los demás componentes. Ahora, hemos dicho que siempre depende del estado o la fase en la que se encuentren, entonces también dependiendo del disolvente, las disoluciones líquidas pueden ser acuosas o no acuosas, ¿ya? Y dependiendo del estado del soluto, puede haber un soluto sólido, un soluto líquido, un soluto gaseoso. Por otro lado, si depende de la naturaleza del soluto, pueden haber soluciones electrolíticas donde el soluto se disocia en iones y no electrolíticas donde el soluto no se disocia en iones, ¿ya? Un ejemplo es cuando colocamos azúcar en agua o sal en agua, ¿no? Sal hablando como el cloruro de sodio. Muy bien, la descripción de una solución implica además conocer cada uno de los componentes y sus respectivas cantidades. Y cuando nosotros hacemos una relación con ellos, lo que encontramos es la concentración de la solución. Existen diferentes formas de expresar las concentraciones. Una de ellas es la fracción molar. La fracción molar es igual a el número de moles del soluto sobre el número de moles totales, ¿ya? Ahora, si queremos encontrar fracciones de cada uno de los componentes, es igual al número de moles del componente que estemos buscando, que estemos trabajando, sobre el número de moles totales. Muy importante tomar en cuenta que el valor de la fracción va siempre de 0 a 1. No puede ser menor a 0 ni mayor a 1. Y además es adimensional, es decir, no tiene unidades. Otra de las formas de representar una concentración es la molalidad. La molalidad, su fórmula es el número de moles del soluto sobre kilogramo de disolvente. Sus unidades son mol sobre kilogramo o molal. ¿Cuál es la diferencia? Que una concentración molal no varía con la temperatura. Otra de las formas para representar la concentración es molaridad. La molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la disolución expresada en litros. Entonces, las unidades son mol sobre litro. Esta concentración, este tipo de valor, sí varía con la temperatura y hay una ventaja que es la facilidad para medir el volumen de esa solución. Otra de las formas de representar una concentración de una solución es la normalidad. La normalidad es igual a los equivalentes gramos del soluto sobre el volumen de la solución expresada en litros. Sus unidades son equivalentes sobre litro y en este caso siempre es dependiente de la reacción de la cual se está trabajando. Y usualmente los números de equivalentes están en función al número de valencias, que en los ácidos el número de valencia es el número de hidrógenos,
en las bases es igual al número de oxidrilos y en las sales es igual al número de valencias intercambiadas. Otra forma para representar las soluciones es el porcentaje en peso, porcentaje peso-peso, como lo ven acá, que es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. O lo que llamamos también partes por millón, que es la masa del soluto sobre la masa de disolución por 1.000.000. Esas son formas de representar las diferentes concentraciones. Muy bien, que analizamos con la ley de Raoult, analizamos el estudio de los gases y se facilita gracias al modelo del gas ideal por ser un modelo sencillo y es referente también al estudio de los gases reales. Podemos ver diferentes descripciones fenomenológicas en base a la ley general de los gases Pavo-Norratov. Por otro lado, podemos analizar las descripciones moleculares como moléculas puntuales, donde el volumen es despreciable. No existen interacciones intermoleculares entre ellas. Y se puede disponer de un modelo análogo para disoluciones en base a esa fórmula. Dentro del modelo de la disolución real tenemos la descripción molecular de la disolución en la cual las moléculas de las distintas especies son semejantes unas a otras, de tal manera que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las del otro, sin que se produzca una variación de la estructura espacial. La ley de Raoult la podemos ver como la presión de vapor del líquido puro, ¿ya? Entonces tenemos la presión parcial I en el vapor de equilibrio es igual a la fracción molar por la presión de vapor de ese líquido puro que se tiene. Entonces, fíjense, ya es una fórmula que vamos nosotros a trabajar en ejercicios posteriores. Hablando de presiones parciales, que ya lo hemos visto en las fórmulas de gases, en la unidad de gases que hemos estudiado, nosotros podemos encontrar igual los valores de fracción parcial, tomando en cuenta cada una de las presiones, tanto del solvente puro como del soluto, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta esos elementos. La disminución relativa de la presión de vapor del disolvente depende exclusivamente de su relación entre el número de moles de soluto y del disolvente. La naturaleza de ambos, ¿ya? Entonces, tomamos en cuenta todos esos elementos a la hora de ir realizando nuestros cálculos. ¿Qué otras magnitudes termodinámicas trabajamos en soluciones? La magnitud de la mezcla, donde la diferencia entre el valor de la magnitud en la disolución y de los componentes puros se puede ver a través de sus diferentes ecuaciones. Y son diferentes para disoluciones ideales que para disoluciones reales. Las disoluciones binarias ideales podemos manejarlas en función de los diagramas presión y fracción molar y temperatura y fracción molar. Ya hemos hablado de la ley de Raoult, que está en función de las presiones parciales y en función de las fracciones parciales y las presiones del solvente puro. Y como siempre, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Nos manejamos de la misma manera que trabajábamos con la ley de Dalton cuando estábamos estudiando los gases. En función de ello, cada una de estas presiones, que son las presiones parciales, además se pueden trabajar versus la presión total y sus fracciones que tienen cada una de ellas. Cuando nosotros analizamos el diagrama presión versus fracciones molares en el equilibrio,
podemos hacer diferentes tipos de aproximaciones y en función a sus respectivas formulaciones y a los respectivos diagramas con los que vayamos desarrollando. Cada una de estas fórmulas las vamos a ir trabajando antes de desarrollar uno a uno los problemas que estemos realizando. Por ahora, solo les muestro cómo sería un diagrama de fases, presión versus fracción molar, si la temperatura es constante, presión versus fracciones de cada uno de ellos, si nosotros tenemos líquido vapor en equilibrio, ¿ya? Ahora, como toda ecuación, como toda fórmula, tiene sus propias desviaciones. Y esas desviaciones pueden ser desviaciones positivas o negativas, dependiendo de los procesos con los que estemos trabajando y la relación hacia las diferentes ecuaciones con las que desarrollemos. ¿Para qué nos sirven en realidad? Nos sirven para expresar procesos de destilación, procesos de ebullición, como en este caso separaciones, etcétera, etcétera. Como les decía, un proceso de destilación, como en este caso una destilación simple, puede ser expresada a través de la ley de Raoult, y podemos desarrollar diferentes formas en la ecuación, ¿ya? Por ejemplo, acá el vapor es más rico en el componente volátil que el líquido original y por lo tanto se pueden separar. Se utilizan mucho las destilaciones en la industria para separar componentes debido a su diferencia de temperatura de ebullición. La destilación fraccionada, un uso muy común utilizado en el área petrolera, ¿no? Y que tiene sus propios procesos de separación en las diferentes columnas de destilación, donde se pueden ver todos los procesos y cada uno de ellos con sus diferentes etapas. ¿Ya? Nosotros en la materia, en la carrera de bioquímica, no vemos destilación fraccionada, vemos un poco de destilación simple, ¿ya? Entonces, nuevamente, fíjense, aparecen las relaciones de Raoult y las constantes de Henry, como es en este caso el valor de K. Entonces, tanto la ley de Henry como la ley de Raoult son ecuaciones que nosotros vamos a estudiar cuando estemos hablando de presiones de vapor. ¿Ok? Hasta aquí un poquito de el avance para mostrarles algunas propiedades de las soluciones. Vamos a hablar sobre las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Ok? Nosotros todos los días vemos soluciones. Ustedes cuando les toque trabajar en los laboratorios, en las presentaciones y formaciones de productos nuevos, en los análisis, todos siempre van a trabajar en base a soluciones. Por ejemplo, el plasma de la sangre contiene 90% de agua y 10% de solutos. Dentro de los solutos se tiene el azúcar, proteínas, vitaminas, y estos porcentajes pueden variar. En base a eso es que se hacen los análisis, ¿ya? Los análisis clínicos. ¿Y qué estudiamos nosotros cuando vamos analizando cada una de las soluciones? Para expresar la composición de la disolución se utiliza el concepto de concentración de una disolución. Ya hemos dicho cómo podemos nombrar o cómo podemos analizar las diferentes concentraciones, como por ejemplo molaridad, también densidad, molaridad, porcentaje peso-peso, etc. Hablamos de densidad, por ejemplo, cuando ponemos en un recipiente un poco de agua y sobre ese recipiente ponemos un cubo de hielo, vemos cómo flota sobre el agua. ¿Por qué? Porque la densidad es menor que la del agua. Si fuese un clavo, el clavo se hunde porque la densidad es mayor.
¿no? Y el cloroformo líquido queda debajo del agua también porque su densidad es mayor que la del agua. Entonces, ese tipo de experiencias me van mostrando cómo pueden medirse cómo pueden medirse cada una de estas formas de expresar las soluciones. Hemos hablado de los porcentajes masa-masa, peso-peso. Cuando, por ejemplo, 12 kilogramos de café colocamos en 188 gramos de agua y tenemos una solución de café. 12 dividido entre 12 más 188 por 100 me va a dar 6% masa-masa. Pueden sacarlo. Luego, hacemos volumen, también las soluciones, todas ellas. Estos ejercicios hoy los voy a ir pasando porque solamente les voy a dar la parte teórica, pero después de explicarles la parte teórica vamos a ir resolviendo los ejercicios para que ustedes tengan a mano y ahí puedan ir viendo cómo se manejan cada una de las fórmulas que se les va dando. ¿Ok? Muy bien, entonces también saben que en una solución ideal se cumple la relación concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. De la misma manera podemos hacer ejercicios y procesos de neutralización. Pero que nosotras ¿Ya? somos mujeres. Que un policía nos diga algo a nosotras, por disculpar, pues estábamos aquí viniendo de la venta. En base a todo lo que ya sabemos sobre las formas de medir las soluciones y todo, podemos clasificar esas soluciones según el grado de saturación. Una solución saturada son aquellas que presentan una cantidad de soluto disuelta igual a la solubilidad de esa solución. Una solución insaturada es aquella que presenta una cantidad de soluto menor que el valor de su solubilidad. Y la solución sobresaturada es aquella que presenta una cantidad de soluto disuelta mayor que la solubilidad. Estas soluciones son inestables y solo pueden existir en condiciones muy especiales. Por otro lado, cuando hablamos de líquidos, podemos tener los líquidos miscibles, que son aquellos que se disuelven en cualquier proporción. Hay una solubilidad infinita, por lo tanto, no hay límite de saturación. Por ejemplo, cuando ustedes mezclan alcohol y agua, no existe límite de saturación en ese tipo de soluciones. Los líquidos inmiscibles, aquellos que se disuelven, que no se disuelven unos en otros, ¿ya? Por ejemplo, el aceite y el agua, ¿ya? Es difícil de disolver. Vayan pensando todo lo que les voy diciendo porque a la hora de hacer las experiencias necesitan tener toda esta teoría. Los líquidos parcialmente miscibles son aquellos en que cada uno se disuelve en otro hasta cierto grado, produciendo dos soluciones saturadas. Ejemplo, éter etílico y agua. Ahora, factores de solubilidad. Los factores de solubilidad que nosotros tenemos son, por ejemplo, el efecto de la temperatura. Si nosotros tenemos la solubilidad en el agua de ciertas sustancias sólidas, podemos ver que si le adicionamos temperatura, es decir, si ponemos calentamiento, la solubilidad tiende a aumentar. Entonces, existe un efecto de la temperatura sobre el proceso de solubilidad. En líquido gas también la solubilidad disminuye al incrementarse la temperatura, ya que el gas escapará de la disolución en general. La solubilidad de esos gases es bastante baja y debe expresarse en partes por millón. Elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer los experimentos con cada uno de estos compuestos o de las fases de los compuestos que nosotros utilizamos. La presión solo va a afectar a las sustancias gaseosas.
La solubilidad de un gas sobre cualquier disolvente aumenta al incrementar la presión del gas sobre el disolvente, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, porque si hay variación de la temperatura, también va a haber variación de la presión. Dentro de las propiedades de las soluciones tenemos las propiedades coligativas y constitutivas. Cuando se mezcla un soluto y un solvente, entonces se forma una solución. Y estas propiedades que adquiere esta nueva solución son totalmente diferentes a las que tenía el solvente o a las que tenía el soluto. Ya son propias de las soluciones. Para ello debemos tomar en cuenta la naturaleza química del soluto, ¿no? Y dentro de las propiedades constitutivas tenemos la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, ¿ya? Y las coligativas son aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas de soluto en la solución, no así de la naturaleza de las partículas del soluto. Entonces, dentro de esas propiedades tenemos las siguientes: descenso de la presión del vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Esos 4 elementos, esas 4 propiedades, las vamos a trabajar a cabalidad. Las constitutivas, que son densidad, las concentraciones, esas ya ustedes las han aprendido en química general. Aquí las vamos a repasar, pero ya utilizar para las propiedades coligativas. ¿Qué es la presión de vapor? Es una medida del número de moléculas que escapan de la superficie de un líquido por unidad de área. Según esto, hay líquidos volátiles, como la acetona y el alcohol, que tienen presión de vapor alta, es decir, pasan con facilidad de líquido a gas. Y líquidos no volátiles con una presión de vapor baja. Disminución de la presión de vapor. La presión de vapor que se genera por el vapor de un líquido cuando el vapor y el líquido están en equilibrio dinámico. Si nosotros tenemos un líquido en un recipiente cerrado, la fracción gaseosa ejercerá presión sobre la tapa del recipiente y la golpea, provocando así la condensación. Esto ustedes lo pueden ver cuando tienen agua en una caldera que está a una alta temperatura, ustedes la pusieron a hervir, entonces la presión del vapor va sobre la tapa de la caldera y la golpea y provoca condensación. En la presión de vapor debemos tomar en cuenta que tenemos líquidos volátiles y no volátiles, ¿ya? Ahora, existe descenso en la presión del vapor. Una propiedad característica de los líquidos es su tendencia a evaporarse. Entonces, ahí hay un efecto en la presión de vapor que hay que analizar. Y ya lo dijimos, ¿con qué ley analizamos? Con la ley de Raoult, ¿no? La adición de un soluto no volátil a un disolvente volátil provocará la disminución de su presión de vapor. La presión de vapor de una solución diluida de soluto no volátil y no iónico es igual al producto de la presión de vapor del soluto puro por la fracción molar del solvente de la solución. Entonces, esos elementos hay que tomar muy en cuenta. Punto de ebullición. Ustedes saben que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor se iguala a la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros tenemos un solvente puro y de pronto le aumentamos un soluto y ponemos a hervir esa solución, la solución ya no hierve a la misma temperatura a la que hervía el solvente puro. Existe un aumento en ese punto de ebullición.
El aumento no es de 20 grados, 10 grados, el aumento es manejable, es pequeño, pero ya es un aumento que nos sirve en muchos procesos justamente para separar sustancias. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos la variación de la temperatura de ebullición igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la del disolvente puro. Y la misma variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante bulioscópica por la molalidad, ¿ya? De la misma manera, punto de congelación. Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido y del sólido son iguales. A dicha temperatura, el líquido se convierte en sólido. De la misma manera que cuando una solución, cuando un solvente recibe un soluto y se lo pone a hervir, no va a tener la misma temperatura de ebullición la solución que del solvente puro, tampoco va a tener la misma temperatura de congelación la solución que el solvente puro. Con la diferencia que en este caso existe un descenso del punto de congelación. También tenemos la diferencia de la temperatura de fusión, si quieren, o de congelación, ¿ya? Bueno, en realidad tendría que ser netamente de congelación porque es crioscópica, ¿no? Eso porque después cuando hablamos de las energías tenemos que tomar en cuenta los signos, ¿ya? Igual está en función de la constante crioscópica o constante molar de disminución del punto de congelación por la molalidad. Entonces, de esa manera se pueden aplicar diferentes fórmulas para poder encontrar las soluciones a los diferentes ejercicios. Y luego, ósmosis. ¿Qué es ósmosis? El movimiento de un disolvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva. Entonces, si nosotros pusiéramos en contacto dos soluciones de diferentes concentraciones a través de una membrana semipermeable, se produce el paso desde la solución diluida hacia la más concentrada. Una fórmula que trabajamos mucho es la presión osmótica, que la denominamos con esta variable que parece pi, que es igual a la concentración por la constante universal por la temperatura. ¿Ok? La presión osmótica es independiente de la naturaleza del soluto y es directamente proporcional a la concentración de la solución. Ahora, las soluciones pueden pueden clasificarse en isotónicas cuando tienen igual concentración, por lo tanto la misma presión osmótica. Y si presentan diferente presión osmótica, pueden ser hipertónicas con mayor concentración y hipotónicas, aquellas que son más diluidas. Nuevamente la fórmula sigue siendo la misma, concentración por R por T. Pero como la concentración es igual al número de moles sobre el volumen, podemos tener también esta ecuación. Y es conocida como la ecuación de Van Hoff. ¿Ven? Entonces tenemos el mismo dato y la misma fórmula para las concentraciones o para la presión osmótica. ¿Ya? La presión, las aplicaciones del concepto de la ósmosis es muy importante en la vida diaria y también en la industria. Preguntas, por favor.